El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, hermanos. Reciban un saludo del pastor Carlos González, Iglesia Vida para Todos, CFN Teyahualco. El día de hoy, hermano, déjame darte una palabra que el tema es dejando lo más importante. Y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 17. Vamos a entrar en materia en lo que es la palabra. Y dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí el Señor Jesús está diciendo esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí el Señor está hablando a gente que conoce, no es a gente que no conoce. Está diciendo, aquí el Señor le está dando un reconocimiento a esas personas. Les está diciendo que han sufrido y que no soportamos a los que de alguna manera hacen lo indebido, y que no hemos desmayado. Pero el versículo 4 es un versículo que impacta, es un versículo que confronta a todos aquellos que a veces pudiéramos pensar que estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad nos está faltando algo, la esencia. Y dice aquí el Señor nos está dando como un reproche y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor le está hablando a la iglesia de Vida para Todos y le está diciendo: pero tengo, así haces muchas cosas en las transmisiones, en el evangelismo, en la enseñanza, en todo. Pero el Señor nos dice el día de hoy como iglesia, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor nos da el reproche, pero también inmediatamente nos dice que nos arrepintamos, que nos fijemos de dónde hemos dejado de hacer lo que tenemos que estar haciendo, y dice: arrepiéntate. Y ya las primeras obras, porque fíjate, viene algo bien fuerte, dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero del lugar, si no te hubieras arrepentido. Imagínate nada más, el Señor te está dando una oportunidad que te arrepientas. El versículo 4 es un versículo que está bastante fuerte, pero es algo que a lo mejor está pasando en tu vida, que has dejado el primer amor. No, aquí no dice que lo has abandonado, aquí le está hablando a gente que trabaja, gente que hace las cosas, pero a lo mejor las hacemos por hacerlas, pero hemos dejado de hacer esas cosas en ese amor que a lo mejor antes teníamos. Y dice el versículo 7, dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Dice: el que venciere. ¿Cuántos quieren vencer? Yo quiero ser un vencedor. En Cristo soy más que vencedor. Pero aquí el Señor nos está dando una referencia, de el Señor tiene contra nosotros algo. Y recuerda de dónde has caído, recuerda dónde fue el momento que te empezaste a enfriarlas. Hace 15 días les di, hablando de Apocalipsis, también capítulo 3, cuando eres tibio. Y cuando tú dejas de amar al Señor, corres el peligro de empezar a creer igualmente que estás haciendo las cosas bien. Aquí te digo, le está hablando a una iglesia que trabajaba, una iglesia que hacía las cosas. Y fíjate lo que dice la traducción, lenguaje actual, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Fíjate, hay algo que no me gusta de ti. Es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano.
Acuérdate cuando empezaste a conocer de Cristo. Yo me acuerdo cuando empecé a conocer de Cristo, me acuerdo que era un amor tremendo que tenía por Dios y aún lo sigo teniendo. Pero a veces tenemos que ser un poco sinceros con nosotros mismos y a veces sí, como pastores y como iglesia, hemos dejado el primer amor, nos preocupamos por muchas cosas, pero hemos dejado esa esencia. Es como cuando en el matrimonio, cuando andas de novio, esperas ya casarte con tu esposa, se van a la luna de miel y todo bien padre, y van pasando los años y va cambiando la relación, van cambiando las prioridades y se empieza como a ese enamoramiento, ese amor que teníamos cuando éramos novios y cuando estuvimos en la luna de miel, como que va menguando. Y muchas veces así nos pasa en la vida espiritual. Nos cuesta más trabajo orar, nos cuesta más trabajo leer, nos cuesta más trabajo congregarnos, nos cuesta más trabajo hablar de Él. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Jesús te lo está diciendo el día de hoy. Has dejado el primer amor. Has dejado que otras cosas sean antes que Dios. Y déjame decirte que el significado de dejar, dice, separarse de una persona. Fíjate lo que quiere decir. Aquí el Señor te está diciendo, has dejado tu primer amor. Y el significado de dejar dice, separarse de una persona. Te has empezado a separar del amor de Dios. No hacer caso. Otro de los significados, no hacer caso. Empiezas a dejar de hacerle caso a Dios. Dejas a un lado o afuera. Dejar atrás. Sinónimos de dejar: soltar, abandonar, apartarse, retirarse, olvidar y descuidar. Empezamos a descuidar ese amor, como muchas veces hasta en el matrimonio. Yo conozco matrimonios que se han disuelto porque se descuidaron la comunicación, descuidaron la intimidad, descuidaron tantas cosas, que muchas veces eso mismo nos pasa cuando nos empezamos a alejar de Dios. Y el Señor te lo está diciendo, hoy te está diciendo, tengo contra ti, eres esto, eres lo otro, te alaban algunas cosas, pero el Señor siente que has dejado de amarlo como antes lo amabas. Y te voy a dar el significado de lo que es primero, que procede en orden a todos los demás, que es más importante que todos los demás. Otro significado de primero, que tiene mayor importancia, que has dejado tu primer amor, y el significado de que Él sea el primero, que tiene mayor importancia, antes que todo. Y por eso el Señor aquí te dice, recuerda de dónde has caído. El Señor te está invitando hoy, te está diciendo, recuerda cuándo fue el momento que dejaste ese amor que tenías por mí, ese amor cuando empezaste de cristiano. Y hay un mal comentario que a veces dicen algunos hermanos, tienes poco de conocer de Dios, y tú dices, sí, bien entusiasta, y algunos te dicen, espérate tantito, ya se te va a pasar. Qué feo comentario. Y a veces yo lo he escuchado de gente cristiana, gente que debería de dar otro tipo de consejos, no decir, se te va a acabar ese amor. Así es que, hermano, el día de hoy el Señor te está diciendo que hemos dejado de amarlo. Y el significado de amor dice sentimiento de afecto y pasión por una persona. Hemos dejado de sentir ese afecto y esa pasión por Dios. Recuerda cuando eras apasionado por Él, cuando no te importaba nada, cuando no te importaba llegar temprano a la iglesia, no te importaba hacer cualquier cosa en la iglesia, no te importaba, tú agarrabas y amabas tanto a Dios que lo único que tenías en tu boca era hablar de Él, hablar de su grande amor de Jesucristo. Amor, otro significado, persona amada. Apasionado afecto hacia una persona. Otro significado, sentimiento de gran estima. Sinónimos, querer, cariño, afecto, amistad, apego. Y nos está hablando de Éfeso. Era una ciudad muy grande de la provincia de Asia. Era un centro comercial y religioso. Tenían un gran templo
de una diosa que se llamaba Diana. Y si tú te pones a ver con nuestro México, tiene mucho de parecido. Y aquí nos habla también de los nicolaitas, eran una secta de herejes cuya doctrina era repudiar a la iglesia. Y era una persona que sacrificaba y comía de los ídolos, y su amor era más por los placeres de la carne. Así es que, hermano, el día de hoy te está hablando el Señor. Te está hablando el Señor que lo has dejado de amar. Y también el Señor el día de hoy te dice: en Jeremías capítulo 31 versículo 3, hace mucho tiempo me aparecí ante ellos y les dije: pueblo de Israel, pueblo de vida para todos, siempre te he amado, siempre te he sido fiel. Por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente al ritmo de los panderitas. Dice en la Reina Valera: Jehová se ha manifestado a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Es de la manera que el Señor nos ama. Con amor eterno te he amado. Por tanto te he prolongado mi amor, te he prolongado mi misericordia, dice el Señor. En primera de Juan capítulo 4, del versículo 13 al 21, está bastante interesante con respecto al amor. Dice en el versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído al amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si tú tienes amor para Dios, Dios va a estar contigo, y vamos a tener que tener un amor con las personas, porque cuando tú empiezas a tener odio, cuando tú empiezas a darte cuenta que empiezas a hacer cosas que no le agradan a Dios, te estás alejando de Dios, estás perdiendo el amor, porque si tú dejas de amar a la gente, estás perdiendo el amor. Y dice versículo 19 de primera de Juan capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y dice versículo 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, fíjate, y dice: en nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Recordemos de dónde hemos caído, hermano. ¿Dónde fue el momento donde dejamos de interesarnos en Dios? Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 9 dice: mas Dios muestra su amor, fíjate, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Jesucristo vino a amarnos tanto que fue a la cruz del Calvario, y hasta el día de hoy te sigue amando de la misma manera, hermano. Él vino a morir por ti. Dice que Él mostró su amor en que aun siendo tú y yo, siendo pecadores, Cristo fue a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y podemos ver tantos ejemplos en Lucas 10, del 38 al 42, cuando hay dos mujeres ahí, que Jesús fue a casa de ellas, y era una que se llamaba Marta y una que se llamaba María. Y María era una persona que amaba a Cristo, pero no lo amaba como María. María era una persona que dice que estaba a los pies de Jesús, escuchando la palabra. Y esta Marta, afanada, como muchos de nosotros estamos afanados por tantas cosas, pero Jesús le dice que Marta había escogido la mejor parte, y la mejor parte
era estar a los pies de Jesús, escuchando la palabra. Y es algo que tú y yo lo hemos dejado de hacer. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la mejor, la cual no le será quitada. En Lucas 15, del versículo 11 al 32, pero me gusta el versículo 17 que dice, es la parábola del hijo pródigo, dice, y volviendo en sí, era un joven que amaba a Dios, se había alejado de Dios, dejó de amarlo y tuvo que volver en sí. Y yo me gustaría que el día de hoy volvieras en sí. Dice Jeremías capítulo 4, versículo 1, si te volvieres, oh Israel, si te volvieres, pon tu nombre ahí, si te volvieres, oh iglesia de vida para todos, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitaras de delante de mí tus abominaciones y no anduvieses de acá para allá. Ya es el momento de dejar de andar brincando, de andar, de ser fluctuantes. Es momento de decirle, Señor, perdóname, ayúdame a amarte, Jesús. Así como tú me has amado, tú me amaste primero a mí, Señor. Y tú viniste a pagar mis pecados. Y en eso mostraste tu amor, en que siendo yo un pecador, tú viniste a morir a la cruz por mí. Y todo fue por amor. Gracias, Jesús, por amarme. Gracias por amar a la iglesia. Gracias por amarnos a cada uno de nosotros. Déjame hacer una oración. Señor, yo quiero poner en tus manos el día de hoy a cada persona que está escuchando este audio, y te pido, Señor, que nos enseñes a amarte, primeramente amarte a ti para poder amar a los demás, para poder amar a nuestro prójimo, poder amar, respetar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros esposos, poder respetar, Señor, amar, Señor, a toda la humanidad, tanto a los hermanos como a los que no conocen de la palabra, que siguen cometiendo faltas, que siguen cometiendo pecados, los tenemos que amar, Señor. Señor, te quiero dar gracias y te pido que abras el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que abras tu corazón para que podamos decirte, Señor, que te amamos y que gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Ahora, Señor, queremos darte un amor sin fingimiento, un amor de corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenos días, que Dios te bendiga. Amar a Jesús. Y recuerda que Jesús hoy te confrontó y te dijo que has dejado de amarlo a Él, pero te da una oportunidad. Dice que te arrepientas y vas a vencer y vamos a estar con Él en el cielo el día que partamos a su presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sinónimos de dejar: soltar, abandonar, apartarse, retirarse, olvidar y descuidar. Empezamos a descuidar ese amor, como muchas veces hasta en el matrimonio. Yo conozco matrimonios que se han disuelto porque se descuidaron la comunicación, descuidaron la intimidad, descuidaron tantas cosas, que muchas veces eso mismo nos pasa cuando nos empezamos a alejar de Dios. Y el Señor te lo está diciendo, hoy te está diciendo: tengo contra ti, eres esto, eres lo otro. Te alaban algunas cosas, pero el Señor siente que has dejado de amarlo como antes lo amabas. Y te voy a dar el significado de lo que es primero, que procede en orden a todos los demás, que es más importante que todos los demás. Otro significado de primero, que tiene mayor importancia, que has dejado tu primer amor, y el significado de que Él sea el primero, que tiene mayor importancia, antes que todo.
Y por eso el Señor aquí te dice, recuerda de dónde has caído. El Señor te está invitando hoy, te está diciendo, recuerda cuándo fue el momento que dejaste ese amor que tenías por mí, ese amor cuando empezaste de cristiano. Y hay un mal comentario que a veces dicen algunos hermanos, tienes poco de conocer de Dios, y tú dices, sí, bien entusiasta, y algunos te dicen, espérate tantito, ya se te va a pasar. Qué feo comentario. Y a veces yo lo he escuchado de gente cristiana, gente que debería de dar otro tipo de consejos, no decir, se te va a acabar ese amor. Así es que, hermano, el día de hoy el Señor te está diciendo que hemos dejado de amarlo. Y el significado de amor dice sentimiento de afecto y pasión por una persona. Hemos dejado de sentir ese afecto y esa pasión por Dios. Recuerda cuando eras apasionado por Él, cuando no te importaba nada, cuando no te importaba llegar temprano a la iglesia, no te importaba hacer cualquier cosa en la iglesia, no te importaba, tú agarrabas y amabas tanto a Dios que lo único que tenías en tu boca era hablar de Él, hablar de su grande amor de Jesucristo. Amor, otro significado, persona amada. Apasionado afecto hacia una persona. Otro significado, sentimiento de gran estima. Sinónimos, querer, cariño, afecto, amistad, apego. Y nos está hablando de Éfeso. Era una ciudad muy grande de la provincia de Asia. Era un centro comercial y religioso. Tenían un gran templo de una diosa que se llamaba Diana. Y si tú te pones a ver con nuestro México, tiene mucho de parecido. Y aquí nos habla también de los nicolaitas. Eran una secta de herejes cuya doctrina era repudiar a la iglesia. Y era una persona que sacrificaba y comía de los ídolos. Y su amor era más por los placeres de la carne. Así es que, hermano, el día de hoy te está hablando el Señor. Te está hablando el Señor que lo has dejado de amar. Y también el Señor el día de hoy te dice, en Jeremías capítulo 31 versículo 3, hace mucho tiempo me aparecí ante ellos y les dije, pueblo de Israel, pueblo de vida para todos, siempre te he amado, siempre te he sido fiel. Por eso nunca dejaré de tratarte con bondad, volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente al ritmo de los panderitas. Dice en la Reina Valera, Jehová se ha manifestado a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Es de la manera que el Señor nos ama. Con amor eterno te he amado. Por tanto te he prolongado mi amor, te he prolongado mi misericordia, dice el Señor. En primera de Juan capítulo 4, del versículo 13 al 21, está bastante interesante con respecto al amor, dice. En el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído al amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Si tú tienes amor para Dios, Dios va a estar contigo, y vamos a tener que tener un amor con las personas, porque cuando tú empiezas a tener odio, cuando tú empiezas a darte cuenta que empiezas a hacer cosas que no le agradan a Dios, te estás alejando de Dios, estás perdiendo el amor, porque si tú dejas de amar a la gente, estás perdiendo el amor. Y dice versículo 19 de primera de Juan capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y dice versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, fíjate, y dice, en nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Recordemos de dónde hemos caído, hermano. ¿Dónde fue el momento
donde dejamos de interesarnos en Dios. Romanos capítulo 5, versículos del 8 a 9 dice: mas Dios muestra su amor, fíjate, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Jesucristo vino a amarnos tanto que fue a la cruz del Calvario y hasta el día de hoy te sigue amando de la misma manera, hermano. Él vino a morir por ti. Dice que Él mostró su amor en que aun siendo tú y yo, siendo pecadores, Cristo fue a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y podemos ver tantos ejemplos en Lucas 10, del 38 al 42, cuando hay dos mujeres ahí, que Jesús fue a casa de ellas, y era una que se llamaba Marta y una que se llamaba María. Y María era una persona que amaba a Cristo, pero no lo amaba como María. María era una persona que dice que estaba a los pies de Jesús, escuchando la palabra. Y esta Marta, afanada, como muchos de nosotros estamos afanados por tantas cosas, pero Jesús le dice que Marta había escogido la mejor parte, y la mejor parte era estar a los pies de Jesús, escuchando la palabra. Y es algo que tú y yo lo hemos dejado de hacer. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la mejor, la cual no le será quitada. En Lucas 15, del versículo 11 al 32, pero me gusta el versículo 17 que dice, es la parábola del hijo pródigo, dice: y volviendo en sí, era un joven que amaba a Dios, se había alejado de Dios, dejó de amarlo y tuvo que volver en sí. Y yo me gustaría que el día de hoy volvieras en sí. Dice Jeremías capítulo 4, versículo 1: si te volvieres, oh Israel, si te volvieres, pon tu nombre ahí, si te volvieres, oh iglesia de vida para todos, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitaras de delante de mí tus abominaciones y no anduvieses de acá para allá. Ya es el momento de dejar de andar brincando, de andar, de ser fluctuantes. Es momento de decirle: Señor, perdóname, ayúdame a amarte, Jesús. Así como tú me has amado, tú me amaste primero a mí, Señor. Y tú viniste a pagar mis pecados. Y en eso mostraste tu amor, en que siendo yo un pecador, tú viniste a morir a la cruz por mí. Y todo fue por amor. Gracias, Jesús, por amarme. Gracias por amar a la iglesia. Gracias por amarnos a cada uno de nosotros. Déjame hacer una oración. Señor, yo quiero poner en tus manos el día de hoy a cada persona que está escuchando este audio, y te pido, Señor, que nos enseñes a amarte, primeramente amarte a ti para poder amar a los demás, para poder amar a nuestro prójimo, poder amar, respetar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros esposos, poder respetar, Señor, amar, Señor, a toda la humanidad, tanto a los hermanos como a los que no conocen de la palabra, que siguen cometiendo faltas, que siguen cometiendo pecados, los tenemos que amar, Señor. Señor, te quiero dar gracias y te pido que abras el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que abras tu corazón para que podamos decirte, Señor, que te amamos, y que gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Ahora, Señor, queremos darte un amor sin fingimiento, un amor de corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenos días, que Dios te bendiga. Amar a Jesús, y recuerda que Jesús hoy te confrontó y te dijo que has dejado de amarlo a Él, pero te da una oportunidad. Dice que te arrepientas y vas a vencer
y vamos a estar con Él en el cielo el día que partamos a su presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En la Reina Valera, Jehová se ha manifestado a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Es de la manera que el Señor nos ama. Con amor eterno te he amado. Por tanto te he prolongado mi amor, te he prolongado mi misericordia, dice el Señor. En primera de Juan capítulo 4, del versículo 13 al 21, está bastante interesante con respecto al amor, dice. En el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído al amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Si tú tienes amor para Dios, Dios va a estar contigo, y vamos a tener que tener un amor con las personas, porque cuando tú empiezas a tener odio, cuando tú empiezas a darte cuenta que empiezas a hacer cosas que no le agradan a Dios, te estás alejando de Dios, estás perdiendo el amor, porque si tú dejas de amar a la gente, estás perdiendo el amor. Y dice versículo 19 de primera de Juan capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y dice versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, fíjate, y dice, en nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Recordemos de dónde hemos caído, hermano. ¿Dónde fue el momento donde dejamos de interesarnos en Dios? Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 9 dice, mas Dios muestra su amor, fíjate, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Jesucristo vino a amarnos tanto que fue a la cruz del Calvario y hasta el día de hoy te sigue amando de la misma manera, hermano. Él vino a morir por ti. Y sé que Él mostró su amor en que aun siendo tú y yo, siendo pecadores, Cristo fue a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y podemos ver tantos ejemplos en Lucas 10, del 38 al 42, cuando hay dos mujeres ahí, que Jesús fue a casa de ellas, y era una que se llamaba Marta y una que se llamaba María. Y María era una persona que amaba a Cristo, pero no lo amaba como María. María era una persona que dice que estaba a los pies de Jesús, escuchando la palabra. Y esta Marta afanada, como muchos de nosotros estamos afanados por tantas cosas, pero Jesús le dice que Marta había escogido la mejor parte, y la mejor parte era estar a los pies de Jesús, escuchando la palabra. Y es algo que tú y yo lo hemos dejado de hacer. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la mejor, la cual no le será quitada. En Lucas 15, del versículo 11 al 32, pero me gusta el versículo 17 que dice, es la parábola del hijo pródigo, y si volviendo en sí, era un joven que amaba a Dios, se había alejado de Dios, dejó de amarlo, y tuvo que volver en sí. Y yo me gustaría que el día de hoy volvieras en sí. Dice Jeremías capítulo 4, versículo 1,
Si te volvieres, oh Israel, si te volvieres, pon tu nombre ahí. Si te volvieres, oh iglesia de vida para todos, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitaras de delante de mí tus abominaciones y no anduvieses de acá para allá. Ya es el momento de dejar de andar brincando, de andar, de ser fluctuantes. Es momento de decirle, Señor, perdóname, ayúdame a amarte, Jesús. Así como tú me has amado, tú me amaste primero a mí, Señor. Y tú viniste a pagar mis pecados. Y en eso mostraste tu amor, en que siendo yo un pecador, tú viniste a morir a la cruz por mí. Y todo fue por amor. Gracias, Jesús, por amarme. Gracias por amar a la iglesia. Gracias por amarnos a cada uno de nosotros. Déjame hacer una oración. Señor, yo quiero poner en tus manos el día de hoy a cada persona que está escuchando este audio y te pido, Señor, que nos enseñes a amarte, primeramente amarte a ti para poder amar a los demás, para poder amar a nuestro prójimo, poder amar, respetar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros esposos, poder respetar, Señor, amar, Señor, a toda la humanidad, tanto a los hermanos como a los que no conocen de la palabra, que siguen cometiendo faltas, que siguen cometiendo pecados, los tenemos que amar, Señor. Señor, te quiero dar gracias y te pido que abras el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que abras tu corazón para que podamos decirte, Señor, que te amamos y que gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Ahora, Señor, queremos darte un amor sin fingimiento, un amor de corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenos días, que Dios te bendiga. Amar a Jesús. Y recuerda que Jesús hoy te confrontó y te dijo que has dejado de amarlo a Él, pero te da una oportunidad. Dice que te arrepientas y vas a vencer y vamos a estar con Él en el cielo el día que partamos a su presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Siendo tú y yo, siendo pecadores, Cristo fue a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y podemos ver tantos ejemplos en Lucas 10, del 38 al 42, cuando hay dos mujeres ahí, que Jesús fue a casa de ellas, y era una que se llamaba Marta y una que se llamaba María, y María era una persona que amaba a Cristo, pero no lo amaba como María. María era una persona que dice que estaba a los pies de Jesús, escuchando la palabra. Y esta Marta, afanada, como muchos de nosotros estamos afanados por tantas cosas, pero Jesús le dice que Marta había escogido la mejor parte, y la mejor parte era estar a los pies de Jesús, escuchando la palabra. Y es algo que tú y yo lo hemos dejado de hacer. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la mejor, la cual no le será quitada. En Lucas 15, del versículo 11 al 32, pero me gusta el versículo 17 que dice, es la parábola del hijo pródigo, dice, y volviendo en sí, era un joven que amaba a Dios, se había alejado de Dios, dejó de amarlo y tuvo que volver en sí. Y yo me gustaría que el día de hoy volvieras en sí. Dice Jeremías capítulo 4, versículo 1, si te volvieres, oh Israel, si te volvieres, pon tu nombre ahí, si te volvieres, oh iglesia de vida para todos, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitaras de delante de mí tus abominaciones y no anduvieses de acá para allá. Ya es el momento de dejar de andar brincando, de andar, de ser fluctuantes. Es momento de decirle, Señor, perdóname,
Ayúdame a amarte, Jesús. Así como tú me has amado, tú me amaste primero a mí, Señor. Y tú viniste a pagar mis pecados. Y en eso mostraste tu amor, en que siendo yo un pecador, tú viniste a morir a la cruz por mí. Y todo fue por amor. Gracias, Jesús, por amarme. Gracias por amar a la iglesia. Gracias por amarnos a cada uno de nosotros. Déjame hacer una oración. Señor, yo quiero poner en tus manos el día de hoy a cada persona que está escuchando este audio, y te pido, Señor, que nos enseñes a amarte, primeramente amarte a ti para poder amar a los demás, para poder amar a nuestro prójimo, poder amar, respetar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros esposos, poder respetar, Señor, amar, Señor, a toda la humanidad, tanto a los hermanos como a los que no conocen de la palabra, que siguen cometiendo faltas, que siguen cometiendo pecados, los tenemos que amar, Señor. Señor, te quiero dar gracias y te pido que abras el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que abras tu corazón para que podamos decirte, Señor, que te amamos y que gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Ahora, Señor, queremos darte un amor sin fingimiento, un amor de corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenos días, que Dios te bendiga. Amar a Jesús. Y recuerda que Jesús hoy te confrontó y te dijo que has dejado de amarlo a Él, pero te da una oportunidad. Dice que te arrepientas y vas a vencer y vamos a estar con Él en el cielo el día que partamos a su presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Volvieres, pon tu nombre ahí. Si te volvieres, oh iglesia de vida para todos, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitaras de delante de mí tus abominaciones y no anduvieses de acá para allá. Ya es el momento de dejar de andar brincando, de andar, de ser fluctuantes. Es momento de decirle, Señor, perdóname, ayúdame a amarte, Jesús. Así como tú me has amado, tú me amaste primero a mí, Señor. Y tú viniste a pagar mis pecados. Y en eso mostraste tu amor, en que siendo yo un pecador, tú viniste a morir a la cruz por mí. Y todo fue por amor. Gracias, Jesús, por amarme. Gracias por amar a la iglesia. Gracias por amarnos a cada uno de nosotros. Déjame hacer una oración. Señor, yo quiero poner en tus manos el día de hoy a cada persona que está escuchando este audio, y te pido, Señor, que nos enseñes a amarte, primeramente amarte a ti para poder amar a los demás, para poder amar a nuestro prójimo, poder amar, respetar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros esposos, poder respetar, Señor, amar, Señor, a toda la humanidad, tanto a los hermanos como a los que no conocen de la palabra, que siguen cometiendo faltas, que siguen cometiendo pecados, los tenemos que amar, Señor. Señor, te quiero dar gracias y te pido que abras el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que abras tu corazón para que podamos decirte, Señor, que te amamos y que gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Ahora, Señor, queremos darte un amor sin fingimiento, un amor de corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenos días, que Dios te bendiga. Amar a Jesús. Y recuerda que Jesús hoy te confrontó y te dijo que has dejado de amarlo a Él, pero te da una oportunidad. Dice que te arrepientas y vas a vencer y vamos a estar con Él en el cielo el día que partamos a su presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos. Bye.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que nos enseñes a amarnos. Amarte, perdón. Primeramente amarte a ti para poder amar a los demás. Para poder amar a nuestro prójimo. Poder amar, respetar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros esposos. Poder respetar, Señor, amar, Señor, a toda la humanidad, tanto a los hermanos como a los que no conocen de la palabra, que siguen cometiendo faltas, que siguen cometiendo pecados, los tenemos que amar, Señor. Señor, te quiero dar gracias y te pido que abras el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que abras tu corazón para que podamos decirte, Señor, que te amamos. Y que gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Ahora, Señor, queremos darte un amor sin fingimiento, un amor de corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenos días, que Dios te bendiga. Amar a Jesús. Y recuerda que Jesús hoy te confrontó y te dijo que has dejado de amarlo a Él, pero te da una oportunidad. Dice que te arrepientas y vas a vencer y vamos a estar con Él en el cielo el día que partamos a su presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y que abras tu corazón para que podamos decirte, Señor, que te amamos. Y que gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Ahora, Señor, queremos darte un amor sin fingimiento, un amor de corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenos días, que Dios te bendiga. Amar a Jesús. Y recuerda que Jesús hoy te confrontó y te dijo que has dejado de amarlo a Él, pero te da una oportunidad. Dice que te arrepientas y vas a vencer y vamos a estar con Él en el cielo el día que partamos a su presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amar a Jesús. Y recuerda que Jesús hoy te confrontó y te dijo que has dejado de amarlo a Él, pero te da una oportunidad. Dice que te arrepientas y vas a vencer y vamos a estar con Él en el cielo el día que partamos a su presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.